Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de hacer turismo al pasado, algo que empieza a hacerse real. Imaginemos caminar por la Roma del siglo I y escuchar el ruido metálico de las ruedas de los carros golpeando las piedras de una calle húmeda tras la lluvia. Sentir el olor del pan recién hecho en una pequeña taberna junto al foro. Escuchar conversaciones en latín a pocos metros mientras un vendedor discute el precio de unas aceitunas traídas desde Hispania. Ver pasar a un senador rodeado de esclavos, apartarse para dejar avanzar a una patrulla, levantar la vista y descubrir una ciudad que ya no existe, pero que de pronto parece más viva que muchas ciudades actuales. Ahora vamos a imaginar algo todavía más inquietante, saber que todo lo que estáis viviendo no es una película, ni un videojuego, ni una recreación turística convencional, sino una simulación histórica creada por inteligencia artificial capaz de reconstruir el pasado con un nivel de detalle tan realista que el cerebro humano empieza a olvidarse de que aquello no está ocurriendo de verdad. La idea parece sacada de una mezcla entre Westworld y un documental futurista de National Geographic, pero la base tecnológica ya existe. En los últimos años, arqueólogos, historiadores, empresas tecnológicas y laboratorios universitarios han comenzado a utilizar inteligencia artificial generativa para reconstruir ciudades antiguas, idiomas perdidos, rostros históricos, paisajes desaparecidos e incluso sonidos del pasado. Lo que hoy son proyectos experimentales, museos inmersivos, videojuegos históricos y reconstrucciones académicas, podría convertirse en una de las industrias más potentes del siglo XXI, el turismo histórico hiperrealista. Hasta ahora, visitar el pasado significaba contemplar ruinas, caminar entre piedras rotas e imaginar cómo era la vida allí hace siglos. Uno mira una columna caída, un mosaico erosionado, una muralla incompleta y necesita hacer un esfuerzo mental para reconstruir lo que el tiempo destruyó. La historia siempre ha exigido imaginación, pero la inteligencia artificial está cambiando la relación del ser humano con la memoria, porque por primera vez no solo podremos observar restos del pasado, sino experimentar reconstrucciones completas capaces de reaccionar a nuestra presencia, responder a nuestras preguntas y adaptarse emocionalmente a nuestra curiosidad. Ya existen proyectos reales que apuntan en esta dirección. Investigadores de distintas universidades europeas están utilizando modelos de inteligencia artificial, fotogrametría avanzada, escaneado 3D y análisis de grandes bases de datos para reconstruir digitalmente Pompeya, ciudades medievales desaparecidas, templos destruidos por guerras o monumentos dañados por terremotos. Empresas tecnológicas trabajan en sistemas de generación procedural capaces de recrear entornos históricos enteros a partir de documentos, mapas, textos antiguos, restos arqueológicos y comparaciones con ciudades similares. Incluso la preservación digital del patrimonio se ha convertido en una urgencia internacional porque cada guerra, cada incendio, cada inundación y cada acto de vandalismo puede borrar para siempre una parte de la historia humana. Lo que antes requería años de trabajo manual por parte de diseñadores, historiadores y artistas digitales empieza a ser acelerado por modelos capaces de interpretar patrones. Una IA puede analizar miles de fotografías de ruinas romanas y sugerir cómo pudo ser una calle completa. Puede leer descripciones antiguas y proponer una paleta de colores para un templo. Puede comparar monedas, esculturas y frescos para reconstruir ropa, peinados o expresiones sociales. Puede incluso generar sonidos ambientales plausibles, mercados animales, herramientas, conversaciones, tormentas, ceremonias religiosas. El pasado deja de ser una imagen congelada para convertirse en una atmósfera. Pero eso es solo el principio. El verdadero salto va a llegar cuando todas esas tecnologías se unan. Inteligencia artificial generativa, realidad virtual, realidad aumentada, computación espacial, interfaces neuronales, audio tridimensional, sensores ápticos y modelos lingüísticos capaces de recrear idiomas muertos o conversaciones históricas plausibles. Entonces ya no visitaremos una reconstrucción estática de Roma, visitaremos una Roma viva.
No entraremos en una maqueta digital, sino en un mundo que parecerá tener memoria, ruido, conflictos, rutinas y personas. Y ahí es donde aparece la pregunta más fascinante. ¿Qué ocurrirá cuando el pasado sea más atractivo que el presente? Pensemos por un momento en el potencial emocional de algo así. Una persona podría reservar una experiencia inmersiva para pasar una semana en el París de 1920 rodeado de artistas, escritores, cafés, jazz, humo de tabaco y discusiones sobre literatura. Otro usuario podría visitar el Japón feudal, caminar por el Tenochtitlán antes de la llegada de los conquistadores españoles o entrar en la biblioteca de Alejandría antes de su desaparición. Los más ricos quizás accederían a simulaciones privadas ultra exclusivas donde el nivel de interacción sería total. Personajes históricos generados por IA capaces de mantener conversaciones complejas, reaccionar emocionalmente, recordar encuentros anteriores e incluso cambiar de actitud según nuestras decisiones. El turismo histórico dejaría de consistir en ver lo que queda y pasaría a consistir en vivir lo que falta. En ese futuro, una familia no diría que se va de vacaciones a Italia, sino que ha contratado una experiencia de 3 días en la Florencia de los Medici. Una escuela no organizaría una excursión a un museo, sino a una inmersión guiada en la Atenas de Pericles. Una pareja no reservaría una escapada romántica a París, sino una noche en el Montmartre de finales del siglo XIX, con calles embarradas, música en directo y pintores digitales que nunca existieron pero que se comportan como si hubieran formado parte de aquel mundo. En ese futuro, el turismo dejaría de depender únicamente del espacio físico. No haría falta viajar a Egipto para experimentar las pirámides tal como eran hace 4000 años. Bastaría con entrar en una simulación. De hecho, probablemente sería una experiencia mucho más intensa que la visita real. Porque hoy, frente a las pirámides, vemos piedra erosionada, calor, colas, vendedores, carreteras cercanas y turistas haciendo fotografías. En cambio, en una simulación histórica hiperrealista, podríamos verlas recién construidas, cubiertas de piedra caliza blanca brillante, rodeadas de actividad humana, sacerdotes, animales, canales, trabajadores, cantos rituales y ceremonias que intentarían reconstruir el sentido original de aquel lugar. Algo parecido ocurriría en el Machu Picchu, con Angkor Wat, con las ciudades mayas, con los castillos medievales, con la antigua Babilonia o con la Constantinopla bizantina. Hoy vemos restos, mañana podríamos ver sistemas vivos. No solo edificios reconstruidos, sino economías, relaciones sociales, comida, enfermedades, jerarquías, miedos, fiestas, castigos, rumores y supersticiones. La IA no nos mostraría únicamente cómo era un palacio, sino cómo podía sonar una cocina, cómo se negociaba en un mercado y cómo se miraban dos personas de clases distintas. El pasado dejaría de ser un concepto académico para convertirse en entretenimiento experiencial. Y eso abriría un enorme debate ético, porque toda reconstrucción histórica implica interpretación. La inteligencia artificial no reconstruirá el pasado exactamente como fue, sino cómo creemos que pudo haber sido según los datos disponibles. Eso significa que quien controle esas simulaciones también controlará la narración histórica. Un imperio podría parecer más heroico, un líder más carismático, una guerra menos cruel, una civilización más avanzada de lo que realmente fue, una invasión podría presentarse como una aventura, una conquista como un encuentro cultural, una dictadura como un periodo de orden y grandeza. La historia siempre ha sido una lucha por el relato. Los vencedores escribieron crónicas, levantaron monumentos, destruyeron archivos, rebautizaron ciudades y borraron nombres de sus enemigos. Pero en el futuro, esa lucha podría sentirse literalmente real. Ya no se trataría solo de leer una versión manipulada de los hechos, sino de caminar dentro de ella, emocionarse con ella, recordarla como una experiencia propia y salir convencido de que aquello fue la verdad. Podemos imaginar, por ejemplo, un adolescente pasando cientos de horas en una simulación de la antigua Esparta diseñada por una corporación privada con sesgos ideológicos concretos, o una experiencia de la Segunda Guerra Mundial adaptada según intereses políticos modernos, o una reconstrucción del colonialismo donde se suaviza la violencia y se exagera la idea de progreso, o una simulación de una revolución donde los personajes generados por IA han sido entrenados para producir simpatía
hacia un bando concreto. El ser humano siempre ha sentido una obsesión profunda por el pasado. Lo vemos en el éxito de las novelas históricas, los videojuegos ambientados en otras épocas, las recreaciones medievales, los documentales, los parques temáticos, los canales de divulgación y las series de época. Pero hasta ahora existía una barrera evidente, la imposibilidad de experimentarlo realmente. La inteligencia artificial promete romper esa barrera. No nos ofrecerá simplemente una explicación del pasado, sino la sensación de haberlo tocado. La economía alrededor de este fenómeno sería gigantesca. Empresas especializadas en recrear épocas concretas, diseñadores históricos entrenando modelos de IA, guías virtuales con personalidad propia, actores digitales entrenados para parecer ciudadanos reales de una época concreta, arqueólogos contratados como asesores de mundos simulados, lingüistas reconstruyendo acentos, expertos en alimentación antigua diseñando menús sensoriales, compositores generando música plausible a partir de instrumentos perdidos. Incluso podrían surgir influencers históricos, personas famosas por documentar sus viajes a simulaciones del pasado, recomendar experiencias y comparar cuál es la Roma más realista o cuál es la versión más emocionante del Egipto faraónico. También aparecerían nuevas formas de lujo. Las versiones gratuitas o baratas del pasado estarían llenas de errores, simplificaciones y publicidad. La experiencia premium ofrecería rigor, profundidad, acceso privado y personajes con mayor complejidad psicológica. El pasado, como casi todo, podría dividirse por clases sociales. Unos visitarían reconstrucciones masivas, rápidas y espectaculares, y otros pagarían por experiencias lentas, académicas, personalizadas y casi perfectas. Pero el riesgo psicológico también sería enorme, porque cuanto más perfectas sean estas simulaciones, más difícil resultará regresar al presente. Pensemos por un momento en alguien profundamente decepcionado con el mundo moderno, una persona cansada del estrés digital, la polarización política, la precariedad, la soledad urbana o la sensación de vivir en una época sin épica. ¿Qué ocurrirá cuando descubra un entorno histórico diseñado algorítmicamente para resultar emocionalmente atractivo? Un pasado idealizado, más lento, más bello, más heroico, más romántico. Un lugar donde cada calle parece tener sentido, cada personaje parece interesante y cada conflicto parece formar parte de una gran narración. Y podríamos entrar también en las consecuencias culturales. Los profesores podrían enseñar historia llevando a sus alumnos a simulaciones interactivas de civilizaciones antiguas. Los museos dejarían de ser lugares silenciosos para convertirse en portales sensoriales. Las universidades entrenarían historiadores especializados en corregir errores algorítmicos de reconstrucción histórica. Las editoriales publicarían libros conectados a experiencias inmersivas y los documentales tendrían versiones habitables. Los turistas podrían comparar la visita física a una ruina con su versión reconstruida y decidir cuál les emociona más. En definitiva, cuando podamos revivir cualquier época de la historia con un realismo casi perfecto, el pasado dejará de estar muerto. Se convertirá en una industria, en una droga emocional, en una escuela, en un refugio y en un campo de batalla ideológico. Será conocimiento y manipulación al mismo tiempo, será memoria y ficción, será cultura y ocio. Será una oportunidad extraordinaria para entender quiénes fuimos, pero también una amenaza para la forma en que decidimos quiénes queremos ser. Tal vez el futuro no nos lleve únicamente hacia adelante. Tal vez el futuro nos permita volver atrás tantas veces que olvidemos por qué queríamos avanzar. Y tal vez ese sea el descubrimiento más peligroso de todos, que el pasado, cuando se vuelve demasiado real, puede empezar a competir con la vida. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Appcast. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy,
Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.